Días para todos. Como ya el señor Víctor me presentó, mi nombre es José Fernando Castañeda Zúñiga. Yo soy el ingeniero de soporte técnico y de preventas para Footprint Latinoamérica. Nosotros somos la agencia de representación para diferentes marcas a nivel comercial y técnico, agencias de representación exclusiva para marcas en el mercado audiovisual profesional, entre ellas Vogels Professional, la cual estaremos presentando hoy durante este webinar. A todos muchas gracias por atender y esperamos que la información que les sea presentada hoy sea de su interés y uso para sus futuros proyectos. Entonces, presentando la agenda del día de hoy, lo que veremos es primero una parte un poco más educativa y luego entramos a ver, digamos, la parte del producto como tal y la marca fabricante. Entonces, la agenda de hoy se compone de los siguientes puntos. Empezamos por diferencias entre mercados. ¿Cuál es la diferencia entre un mercado de consumo masivo contra un mercado profesional? Para empezar con el webinar, tenemos también la parte de verticales y tipos de soluciones que con Vogels se pueden tener y que también típicamente se utilizan en el mercado profesional. ¿Cuál es la diferencia entre precio y costo? Esa es una mentalidad muy importante que tiene Vogels y también un concepto que trata de llevar a sus clientes, tanto integradores como instaladores. La diferencia entre aluminio y acero inoxidable. La idea es remarcar cuál es el valor agregado de tener un material de construcción u otro a la hora de hablar de un soporte. Certificaciones de seguridad, lo cual es un valor agregado importante que se tiene con Vogels Professional y a la hora también de presentar proyectos y diseñarlos. Acerca de Vogels Professional, ya ahí entraríamos como tal a la parte de la marca como tal, soluciones inteligentes para video wall, soluciones de montajes para tabletas, todo lo que es dispositivos móviles como iPads, Samsung Galaxy Notes o similares, soluciones de montaje para proyectores de todo tipo, proyectos y referencias, algunas que ya se tienen dentro de Latinoamérica, distribución en Latinoamérica, es decir, dónde pueden conseguir un poco Vogels Professional, esa parte no ahondaremos, digamos, mucho, sino que lo mencionaremos de manera general, y una sección de preguntas y respuestas donde podrán a través de la herramienta de chat tener interacción conmigo y con el señor Víctor para que podamos contestar a todas sus dudas. Entonces, empezamos con el webinar como tal. Disculpen. Entonces, empezamos por la parte de los mercados. La diferencia entre un mercado de consumo masivo versus un mercado profesional. Entonces, lo primero que tenemos en el mercado de consumo masivo es que se maneja mucho mayor volumen, es más pensado en tener muchísimos productos y que entren y salgan, o sea, una rotación de inventario muy constante, porque es necesario para tener márgenes, digamos, de ganancia a nivel empresarial mucho más atractivos, ya que por producto se tiene un margen más pequeño, es decir, por cada pieza vendida hay un margen un poco menor. El cliente es el público en general, son clientes finales, es decir, pueden ser residenciales, pueden ser personas del común que vayan a un mayorista, por ejemplo, un centro comercial grande donde puedan tomar su solución de montaje y llevarla a la casa y hacerla instalación sin necesidad de tener, digamos, un entrenamiento específico ni estar capacitados en soluciones de montaje ni tener, digamos, un entrenamiento previo, sino que simplemente toman el manual que viene con el montaje y ya lo montan en su casa, ¿no? Y los productos a nivel de consumo masivo son muy similares entre sí, no hay mucha diferencia o valor agregado cuando hablamos de los productos a nivel de consumo masivo. Como vemos en estas imágenes, todo es como enfocado a hogares y este tipo de sitios, donde realmente es el cliente final el que lo instala y lo compra. Ahora, cuando hablamos del mercado profesional, ya estamos hablando de un mercado donde los proyectos se diseñan, donde tenemos digamos, un modo de preventa, tenemos varias formas de hacer un proyecto, tenemos márgenes también más altos, es decir, tenemos una necesidad de tener unos productos, digamos, más profesionales,
con márgenes de ganancia por producto mucho más interesantes porque ya se tiene en cuenta lo que es el diseño de preventa, la visita técnica, la instalación y todo este tipo de detalles. Entonces, todo esto se tiene en cuenta a la hora de hablar del mercado profesional. Los clientes ya son integradores, instaladores o empresas de renta, es decir, personas que ya requieren un entrenamiento previo, tienen la capacidad de tener servicio preventa, de hacer todo un sistema de soporte que es previo y posterior a la venta. Y los productos aquí ya hay un valor agregado que se da por producto, por empresa además. Entonces, eso es importante diferenciarlo. Aquí, digamos que la mayoría de las personas que están presentes en este webinar pertenecen a este tipo de mercado, pero queríamos iniciar con esta diferenciación para darles a entender que lo que vamos a ver en este webinar es netamente profesional. ¿Ok? Los verticales, en donde está, digamos, el mercado profesional como tal, de un momento. Disculpen. Son tiendas de ropa, por ejemplo, que en este caso son sitios en donde se tiene, digamos, contenido de tipo publicitario montado, en este caso en pantallas de gran formato, que brindan toda una experiencia al usuario que llega allá. Tiendas deportivas, como es este caso, en donde tengo, por ejemplo, múltiples señales que vienen de televisión o de contenido hecho para mostrar el uso de estos productos. Concesionarios, por ejemplo, aquí tengo un automóvil con un sistema de soporte para una tablet, en donde se tiene una aplicación diseñada a medida, donde se tiene información interactiva con el usuario para que él pueda conocer las características del automóvil antes de comprarlo. Centros comerciales también se tienen en cuenta, donde yo tengo pantallas de gran formato, donde tengo, por ejemplo, LEDs también, donde presento diferentes tipos de contenido publicitario, señalización de emergencia, entre otro tipo de contenido que es relevante para las personas dentro de este tipo de escenarios, entre muchos otros. Todo este mercado comercial es bastante amplio. Tenemos también hotelería, recepciones y habitaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, una habitación de un hotel en donde se tiene una pantalla de televisión instalada con un soporte. Este, por ejemplo, tiene múltiples puntos de pivote, entonces es un brazo que se mueve constantemente, ya que cada persona que llega lo ajusta a su mejor ángulo de visualización. El personal de limpieza también lo mueve para estar asegurándose de que todo esté limpio. Entonces hay que asegurarse de que este tipo de pantallas estén montadas sobre un soporte que resista movimiento constante. Y también otro vertical es bares y restaurantes, en donde yo tengo cartelería digital, tengo menús en pantallas, tengo múltiples pantallas puestas en una al lado de la otra, promociones, información también interna para las personas que están trabajando en el sitio. Entonces, en todo este tipo de verticales siempre se tiene en cuenta cómo debo yo montar una pantalla o algo que me va a mostrar contenido hacia las demás personas, cuál es mi audiencia enfocada. En educativo, esto es crucial, tener un buen soporte en este caso, por ejemplo, en salones de clase, donde yo tengo una atención que dirigir y un mensaje al que llevar a las personas asistentes. Por ejemplo, aquí tengo un soporte con una pantalla de alto formato, puede ser táctil, puede ser un sitio muy interactivo para que los estudiantes también se tomen el sitio y tengan una interacción constante con el personal que está a cargo de la enseñanza. Aquí tengo entonces que presentar todo para que todo el mundo lo vea y que la pantalla incluso, por ejemplo, pueda subir y bajar en cierto momento, dependiendo cuál sea la necesidad y el alcance que yo necesite darle. También tengo auditorios en donde yo tengo proyectores de alto formato también, mucha gente a la que presentarle tanto audio como video. Es importante que cuando no se utilice el proyector esté guardado y tenga también una posición de servicio de que cuando necesite hacerle mantenimiento o limpieza pueda bajar hasta una altura considerablemente baja, casi a nivel de piso, por así decirlo, o nivel de sillas para que pueda ser fácilmente accesible. Eso es muy importante. Y además que sea silencioso. Cultural, también tengo
museos, eventos o galerías de arte en donde yo necesito mostrar, por ejemplo, la historia de un cuadro, la reseña de un artista, o tener un mapa interactivo en donde las personas puedan ver y visualizar a cuál ala ir, a cuál exposición ir, dependiendo cuál sea su interés. Y en corporativo tengo recepciones, por ejemplo, de corporaciones grandes de tecnología o de otro tipo de perfil, por ejemplo, bancos también. Salas de control y monitoreo, esto es crucial, tener buenas soluciones de soporte tanto en términos de flexibilidad como de calidad, ya que esas pantallas están siendo de uso crítico, es decir, siempre tengo que estar visualizándolas y los operadores que están allí visualizando estas salas de control siempre están necesitando cambiar de pantalla, de contenido, entonces es importante que lo que yo monte allí quede de manera segura y esté también accesible y fácil de mantener y de darle servicio posterior, postventa. ¿Ok? Corporativo, adicionalmente, ya que es un amplio mercado, tengo también oficinas, por ejemplo, en donde yo tengo salas de reunión con soluciones de videoconferencia, barras de sonido, cámaras, múltiples pantallas, rack de videocódex, donde yo necesito también que el montaje que yo haga esté disponible. También, si yo hablo de, digamos, una perspectiva un poco más arquitectónica y de diseño de interiores, debe ser acoplable al sitio donde está, no debería estar, digamos, fuera de lugar o fuera de tono respecto a lo que yo ya diseñé. Y en salas de juntas, como también en oficinas, puedo tener, en vez de pantallas, puedo tener proyectores con una pantalla abatible. Entonces, este proyector, por ejemplo, debería solamente salir cuando yo lo necesito y almacenarse dentro del cielo falso, que es este caso, a la derecha, para que el monitor no sufra daños, no se ensucie con facilidad, y si yo también necesito darle mantenimiento, pueda bajar hasta la posición de servicio para que sea fácilmente accesible. ¿Ok? Algunos tipos de productos que yo podría esperar también tener dentro del mercado profesional son para pantallas en particular. Pueden ser pantallas de televisión o monitores profesionales, dependiendo cuál sea tanto la necesidad del cliente como el portafolio que pueda ofrecer el integrador. Arreglos de pantallas, ya que si hablamos de pantallas individuales, es, digamos, un mercado particular, pero si yo necesito montar múltiples pantallas, necesito un alineamiento en 3 dimensiones, necesito que las pantallas sean fácilmente accesibles y que al momento de reemplazar una, por ejemplo, o varias, eso no me tome demasiado tiempo, ni tampoco sea algo inseguro, tanto para el instalador como para las personas que están allí trabajando. Y también puede darse el caso de necesitar soluciones motorizadas, es decir, sitios en donde yo tenga pantallas, por ejemplo, táctiles, en donde yo necesite convertirlas a mesas de dibujo o de diseño, soluciones también para columnas, como la vimos en la parte de salón de clase. Esa en particular sube y baja para tener visibilidad desde la parte más trasera y evitar que las personas que están más adelante obstruyan la visión de los que están más atrás. Entonces, hay toda una serie de soluciones que yo puedo esperar. Todas estas están disponibles también con Focus. Más adelante lo veremos más en detalle. Otro tipo de soluciones son para tablets o dispositivos móviles, en este caso tipo tablet. Puede ser, por ejemplo, a piso, a escritorio, atornillado o sobre una base propia, contra la pared, en diferentes posiciones, vertical o horizontal. Hoy en día las tablets son no solamente dispositivos para entretenimiento local, sino también se están desarrollando aplicaciones, por ejemplo, hotelería o en restaurantes para solicitar servicios o para hacer encuestas de satisfacción y para tener seguridad de que el dispositivo que fue programado e instalado no, digamos, no sea tan fácil de robar, por ejemplo, o que sea sencillo de instalar. Este tipo de soluciones son cruciales para tener ergonomía para los usuarios finales y también facilidad de instalación para los usuarios que compran estas soluciones, que serían, por ejemplo, los hoteles o concesionarios, como lo vimos al principio de la presentación. Otro tipo de soluciones, las de proyectores. Entonces hay de 2 tipos.
fijas telescópicas, es decir, que yo puedo atornillar una solución al techo y de allí ajustar la altura adecuada, o bien tener una solución pequeña cuando el el proyector está muy pegado al techo, o motorizadas, como en el caso que ya vimos de los auditorios o las salas de juntas, donde yo necesito ocultar y desplegar fácilmente el proyector al momento de hacer una presentación, ¿sí? Otro detalle muy importante que también está pensado para las salas de control es tener soportes ergonómicos para escritorios, centros de monitoreo o call centers. Esta imagen de la derecha, por ejemplo, muestra la diferencia que hay entre utilizar un soporte que está sobre la pared, perdón, sobre el escritorio, o uno que pueda estar montado en diferentes superficies como es este, por ejemplo, al borde del escritorio, o contra una pared o contra una superficie vertical. Entonces aquí vemos algunos beneficios en cuanto a ergonomía, porque no es lo mismo tener un soporte típico que simplemente es de sobremesa contra un ergonómico. Es primero el ángulo de visión. Esto es muy importante para la parte de salud ocupacional, especialmente para personas que están trabajando constantemente en un computador o una pantalla. También en el segundo punto podemos ver la cantidad de espacio que se libera al poner la pantalla, digamos, flotando en cierto modo con ese tipo de soportes, y la facilidad de poder rotar la pantalla para que otra persona visualice el contenido que el operador principal está viendo. Por ejemplo, si estoy en centros de monitoreo donde varias personas comparten el escritorio, o en salas donde el ambiente es muy abierto, pero necesitan estar constantemente compartiendo información de visual y de, por ejemplo, gráficos o algo que yo esté haciendo en mi CPU local, pueda rotar el monitor, mostrar lo que necesite mostrar, luego volverlo a poner en la posición de trabajo normal, y que el soporte, a medida que se vaya haciendo esta operación constante, no empiece a decaer, no empiece a desajustarse o se incline hacia abajo para perder la ergonomía inicial, sino que realmente sea un soporte de calidad con uno o múltiples monitores, por ejemplo, este caso del medio, para que con el tiempo yo no tenga que estar reemplazando constantemente este tipo de soportes y el cliente vea que realmente la inversión que hizo es también a futuro, ¿ok? Otro tipo de pantallas que están llegando con mucha fuerza al mercado son las de gran formato, de 60 pulgadas hasta 120 pulgadas. Incluso algunas pantallas táctiles ya se tienen en ese formato. Y es importante tener en cuenta que este tipo de soportes no son, digamos, los comunes que ya vimos anteriormente, porque estas son pantallas de pesos muy altos, pueden superar los 100 kilogramos fácilmente, y la idea es que tengan la flexibilidad de poder ser montadas en formato horizontal o vertical, dependiendo cuál sea el tipo de contenido que yo voy a presentar. Por ejemplo, si es interactivo, yo necesito que la pantalla táctil, que va a estar constantemente siendo presionada por un usuario, el soporte que esté detrás no vaya a ceder con el tiempo. Si está inclinada, por ejemplo, porque la tengo en un sitio muy alto y yo necesito que el ángulo de visión sea óptimo, que a este ángulo de inclinación el soporte tampoco vaya a ceder, sino que realmente esté asegurado, porque una pantalla de estas es una inversión importante y debería tener un soporte que me asegure que la pantalla no se va a caer, no va a crear un accidente, por ejemplo, de caerle encima a una persona o lastimar a alguien. Eso es muy importante, y por esa razón no se debería, digamos, dar por sentado o minimizar la importancia de un buen soporte, ¿sí? Algo que quisiéramos resaltar, y es una concepción que Vogels trabaja muy fuerte, es la diferencia entre costo y precio. Cuando uno habla de precio, es el precio de lista del producto. Es decir, si yo pido cotización de algo y me dan un precio, es eso, un precio. Pero cuando yo hablo de costo, es una combinación de múltiples cosas, y esto es lo que típicamente en diseño de proyectos se maneja a nivel global, y es que el costo es el precio de lista del producto más el precio de la instalación más el servicio postventa. Entonces, cuando hablo de que el mercado profesional necesita el diseño de proyectos,
es finalmente lo que se le presenta finalmente al usuario que va a adquirir ese servicio, es un costo, porque se tiene lo que vale un producto, que es lo que el integrador conoce, digamos, en detalle, más los costos que tiene instalarlo, conocer cómo instalarlo, o sea, el entrenamiento que se tuvo, tener en cuenta el servicio postventa, tener en cuenta el servicio también de preventa, el diseño, todo eso viene incluido. Entonces, la idea de esto es que el valor finalmente sea que el precio del producto sea lo más atractivo posible para dejar un margen atractivo para el integrador a la hora de presentar un proyecto. Entonces, el valor es por lo que Google se preocupa. ¿Qué es el valor? Es la combinación entre precio, costo y margen. Entonces, ¿cómo es más o menos la ecuación? El costo es algo muy propio de cada integrador porque dependiendo cuál sea su experiencia, cuál sea el tipo de entrenamiento que ha recibido, el costo puede variar. Pero la idea es que el precio, que es algo que el fabricante puede controlar, deje el mayor margen posible para que el integrador pueda incrementar su ganancia. Esa es, digamos, la forma como Google piensa posicionar sus productos, sin dejar de lado tampoco la calidad y las prestaciones que le puede dar tanto al integrador como al usuario final. Ya veremos más adelante cuál es ese valor que le da Google a sus productos a nivel de precio y a nivel de calidad. Uno de los primeros valores o al menos detalles de valor agregado que tiene Google es que la gran mayoría de sus soluciones están hechas en aluminio. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre aluminio y acero inoxidable, que es el material que uno encuentra más típicamente? El acero inoxidable tiene una preferencia en aplicaciones industriales como son barcos o puentes, ya que su resistencia es mayor. Debido a que su resistencia es mayor, es un, digamos, un material difícil de malear o deformar. O sea que cuando yo lo fabrico queda así por un amplio periodo de tiempo, eh, aun si se le aplica una gran fuerza de torsión. Es fácil de soldar, ya que sus propiedades de material permiten y su combinación de múltiples metales permite que sea fácil de soldar y de acoplar a otras soluciones. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Es muy pesado, entonces a nivel de transporte, de montaje, es engorroso porque se requiere mucha fuerza para montarlo, el costo del transporte se vuelve significativo y además el acabado de por sí del acero es algo vulnerable, es decir, si yo pinto el acero y alguien lo raya después de un tiempo largo o estoy en un ambiente donde la pintura puede empezar a, digamos, agrietarse, es muy notorio. Entonces, en ese detalle, digamos que es una desventaja, peso, transporte y vulnerabilidad en el acabado. Ahora, en el caso del aluminio, es un material más económico porque, digamos, requiere menos costo en fabricación, más ligero además, entonces en ese sentido es más fácil de transportar, más fácil de montar, porque yo puedo tener columnas o barras de montaje. En lugar de tener 3 personas, puedo tener una o dos, ¿cierto? Entonces necesito menos tiempo de instalación o menos personal en una instalación, lo cual me permite atender múltiples con menor personal y tener resultados muy similares o incluso mejores. El acabado es mejor, ya que el aluminio, al menos también en el caso de juegos profesional, es anodizado. ¿Qué quiere decir esto? El anodizaje es un proceso químico complejo, cuyo resultado final es que el aluminio adopta el color del que se requiera. Entonces, por ejemplo, el aluminio normalmente viene en color plateado, pero si yo solicito el aluminio negro, él viene anodizado, lo cual significa que el material como tal es de ese color. No es que esté tintado con varias capas, sino que realmente absorbió ese tinte. Entonces, si yo rayo un aluminio anodizado, por dentro es el mismo color que por fuera. Entonces, en cuanto a acabado, en cuanto a tiempo de duración y elegancia, digamos, a largo plazo, se ve mejor, ¿cierto? Porque no tiene el riesgo de que se vea el color por debajo, porque todo es de ese mismo color, ¿sí?
El aluminio permite ser cortado de manera fácil, entonces si yo, por ejemplo, estoy en una instalación y hay que hacer una variación de último minuto o hay que hacer algún acople o hay que hacer algún recorte, con el acero, precisamente por su resistencia y dificultad de malear y deformar, es difícil hacerlo localmente. Necesita una sierra muy fuerte, genera muchas chispas, no es fácil de hacer. En cambio, el aluminio, al ser un material más económico y ligero, yo lo puedo cortar para adaptar su longitud y es, digamos, sencillo de adaptar a diferentes tipos de soluciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo una barra demasiado larga, de 3 metros, por ejemplo, necesito adaptarla a 2,70. Puedo cortar esos 30 centímetros fácilmente con el aluminio. Quizá con el acero inoxidable no sea tan sencillo. Y digamos que una desventaja del aluminio en este caso es la dificultad de ser soldado, ya que este material no es tan fácil de soldar. Sin embargo, hay algunas soluciones para adaptar longitudes tanto como de extensión y de disminución. De disminución ya vemos que es el corte, de extensión ya lo veremos con Bogos Professional. ¿Cuál fue la forma que ellos tuvieron para hemos encontrado una solución a esta dificultad de soldar? Entonces, en general, podemos decir que Bogos Professional es aluminio elegante, con estilo, alto rendimiento, como por ejemplo un auto deportivo, si hacemos una comparación un poco jocosa. Y en cambio, otras marcas que utilizan acero inoxidable tienen, digamos, mayor peso y el atractivo no es tan grande, ya que es como más robusto, bueno, no robusto, sino como más, digamos, musculoso o grande, ¿cierto? No es tan detallado, ¿ok? Además, Vogels cuenta con algo llamado certificación TV o TÜV. Ya vamos a ver qué es eso, y este es un punto clave que en este webinar queremos presentar. ¿Qué es la certificación TV? No, José, ¿Aló? ¿Sí me José, escuchan de nuevo? sí, ¿Hola? ¿Me perdimos tu escuchan? audio. Porfa, si puedes devolver un par de diapositivas que te perdimos, yo te digo dónde, si te puedes devolver un poquito, por favor. Antes, ¿Aquí? yo creo que el anterior, ahí estabas en ese terminando ya esta parte y te perdimos. Entonces, si puedes retomar desde ahí, desde esta incluso. Muchas gracias. Desde esta de los automóviles. Eso sí, porfa. Ok, perfecto. Disculpen que no sé qué pasó, algún problema en la conexión de internet, pero bueno, ya retomamos. Todo bien. Entonces, vale, gracias. Como les venía diciendo, perdón, la diferencia entonces entre aluminio, que es el de Vogels, y el acero inoxidable, al menos en esta, digamos, comparación un poco más jocosa, es el aluminio tiene, digamos, elegancia y estilo en cuanto a su forma de hacer y de verse, pero también alto rendimiento a la hora de ser medido en campo, digámoslo así. Y cuenta con algo llamado certificación TV o TÜV. Ya veremos en la siguiente diapositiva qué significa eso. Esto en comparación de otras marcas que utilizan acero inoxidable, donde es mayor peso y quizás el atractivo sea quizás no tan elegante, no tan estilizado, aunque es algo que quizás esté no siempre visible, es algo que realmente hace la diferencia cuando se le presenta a un cliente o cuando en el futuro medio o lejano se vuelve a mirar y se dice, ok, esto realmente es algo que marca la diferencia. Entonces, miremos ahora el tema de la certificación TV o qué es. Este es un valor agregado muy importante que tiene Vogels en toda su gama de productos. ¿Qué es la certificación TV? Primero,
TÜV es un laboratorio de inspección alemana completamente independiente. Ellos lo que hacen es tomar productos de diferentes fabricantes y les aplican estrictos controles de resistencia mecánica, entre otro tipo de, digamos, de certificaciones y de procesos experimentales. En el caso de Vogels es justamente resistencia mecánica lo que hacen, y ellos en la dependencia, o más bien en la parte de Vogels Professional, en sus soluciones para el mercado profesional, tienen la máxima certificación, TV5. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa lo siguiente. Si yo tengo la hoja de especificaciones técnicas de... José, otra vez tu audio. ¿Aló? Perdón, disculpen audiencia, les pedimos disculpas. Parece que José tiene algún inconveniente con el audio. Por favor, manténganse conectados. El webinar está muy interesante. Es un tema del cual no se habla muy seguido y la presentación está muy interesante. Estamos hablando con José para resolver el problema. José, ¿aló? Don Víctor, ¿me escuchan de nuevo? Sí, perdimos, ibas aquí en la parte de la certificación, esas cosas, y ahí te Ok, perdimos otra vez, pero ya estamos otra vez, te dejo ok. nuevamente. Sí, ya cambié incluso de red para evitar quizás que eso vuelva a ocurrir. Entonces, como les decía, la parte de la certificación, entonces lo que hace este laboratorio independiente alemán es tomar un soporte de Vogels y aplicarle fuerza de torsión hasta que llega al punto de rotura. Luego toma ese punto de rotura y lo divide por 5, y ese es el valor que se publica. Entonces, en términos prácticos, si yo tengo una especificación técnica en una hoja de Vogels que dice 80 kilogramos, por ejemplo, con la certificación TV5 yo me aseguro de que el punto de rotura está 5 veces por encima de ese valor. Entonces, de 0 a 80 kilogramos con ese soporte, yo no tendría absolutamente ningún problema. De 80 a 400 kilogramos, yo tendría la posibilidad de deformación, pero no rotura. Esa es la diferencia grande. Entonces yo tengo la flexibilidad de sobredimensionar un poco. Por ejemplo, si mi pantalla no pesa 80 sino 90 kilogramos, yo lo puedo montar en esta solución que tiene la certificación TV, y esos 10 kilogramos de más puede que en muchos años se vea alguna deformación estética, pero a nivel funcional no habría ningún riesgo. Entonces, ese es realmente el valor agregado de calidad, de garantía que yo tengo. Porque si yo pienso, por ejemplo, en el acero inoxidable, pero que es típicamente más usado en aplicaciones como de industria grande, como barcos o túneles. Si yo, en este caso, lo aterrizo al tema de soportes, uno pensaría, bueno, en ese sentido, el acero inoxidable sigue siendo fuerte. Sí, es cierto. Sin embargo, si yo comparo con una solución que está hecha en aluminio, que es más ligera, pero que igual tiene certificación de un laboratorio reconocido a nivel mundial, incluso con presencia en Latinoamérica, en diversos países, yo tengo la tranquilidad de que ese soporte puede resistir tanto o más que un soporte de acero inoxidable. Entonces, ese es, digamos, el mensaje y el valor agregado que les da Vogels. Además, si yo incluyo esto, por ejemplo, en un diseño de un proyecto en el cual yo estoy escribiendo especificaciones técnicas, si se incluye que el soporte de la pantalla o las pantallas debe tener certificación TV, básicamente estoy dejando por fuera a bastantes otras marcas que tienen, digamos, no tienen ninguna certificación o que simplemente llegan a un punto muy específico de peso. En cambio, con este tengo una amplitud mucho mayor respecto a la competencia, por decirlo así. Es similar en cierto modo a la certificación UL, ya que es equiparable hasta cierto punto. Por eso hacemos esta salvedad de que es similar. Sin embargo, esta tiene, la TV tiene
procedimientos mucho más estrictos y que incluso pueden llegar a superar a la UL. ¿Ok? Ahora, esta fue la parte, digamos, un poco introductoria, un poco más educativa. Disculpen los temas de audio, esperamos que igual el mensaje haya llegado correctamente a ustedes. Y ahora pasamos a Vogels como tal, a la marca o al fabricante. En esta parte nos enfocaremos entonces en el fabricante y algunas soluciones muy buenas y particulares que queremos mostrarles. El catálogo es muy amplio, pero vamos a enfocarnos en, digamos, los productos que mejor resultado han dado a nivel mundial. Entonces, ¿quién es Vogels? Vogels es una marca líder en el mercado europeo y son especialistas en soluciones de montaje y ubicación para equipos de audio y video. Eso incluye proyectores, eso incluye cámaras, eso incluye barras de sonido, pantallas de todo tipo, incluso paneles LED, que es algo en lo que han estado trabajando en los últimos años. Son casi 45 años de experiencia, ya llegando a 46 en este mercado. Ellos empezaron haciendo soportes para parlantes y hoy en día tienen un amplísimo portafolio de soluciones. Entre ellas, una que presentaremos más adelante, que se llama Serie Connected, que es un sistema modular muy interesante. Los valores agregados que se pueden tener con Vogels Professional, lo que se pueden esperar de este fabricante, es precisamente su reconocimiento como mejor de su clase en diversos shows a nivel mundial. El tema de seguridad y calidad, todo lo que es la certificación TV, que ya anteriormente les expliqué, ellos tienen gran parte de sus accesorios y de sus soluciones de montaje con esta certificación, lo cual significa que todo tiene alta calidad, todo puede ser, digamos, sobredimensionado o que tiene la posibilidad de ser usado en aplicaciones que se requiere alta resistencia. Y además es un punto importante que deja por fuera a mucha competencia a nivel mundial. Y además, sin dejar de lado, su uso práctico es su elegancia y la forma de ser fácil de montar, ser amigable con el instalador y además ser también visualmente atractivo. ¿Ok? Es algo que realmente hace la diferencia, aunque uno no piensa mucho en un soporte, digamos, de manera común, sí es algo que realmente debería, digamos, tener más atención. Y ya veremos qué tipo de atención es la que le da Vogels a sus productos. Primero pasamos por la parte de soluciones inteligentes para video wall, el cual es un amplio capítulo que veremos en breve. Primero está la serie quizás más importante para Vogels, que es la del sistema modular Connected. ¿Qué es el sistema modular Connected? En palabras muy claras. El sistema modular Connected es un sistema que permite armar por medio de diferentes productos estándar prácticamente cualquier solución que un integrador o un cliente final pueda requerir. En este caso, puedo tener una solución a techo de una sola pantalla o múltiples pantallas montadas ancladas únicamente al techo, incluso de techo hasta el piso. Una solución que esté atornillada al piso y que permita tener un video wall completo atornillado al piso. Entonces, la flexibilidad de esta solución es basada en su simpleza. Yo siempre tengo un sistema de anclaje, ya sea al techo, al piso, de techo a piso, una columna cuya altura es variable, viene por defecto, de fábrica hasta 3 metros en el caso de las soluciones de techo o hasta 3.5 metros en el caso de las soluciones de piso. Y además son acoplables, es decir, que si yo tengo la necesidad, por ejemplo, en este caso de la derecha, de hacer una solución de techo a piso mayor a 3 metros, yo puedo acoplar 2 o más columnas y conseguir la longitud que yo deseo. O bien, si yo tengo una columna muy grande y necesito acoplarla a una altura muy estricta, esta columna puede ser fácilmente cortable, ya que está hecha en aluminio, y ajustarla a la altura que yo requiero. El corte
Es sencillo de hacer, es simplemente seguir el corte en línea recta y con eso yo me puedo asegurar de que la altura se logre y además el soporte no pierde la calidad ni tampoco la garantía, ya que es realmente un punto único de venta que tiene Vogels como tal. Después de la columna sigo con la barra horizontal en la cual voy a tener instaladas las pantallas como tal. Esta barra horizontal también viene en múltiples tamaños, longitudes y también es acoplable. Entonces, por ejemplo, yo necesito una barra de más de 4 o 5 metros. Es posible acoplar 2 barras por medio de un producto adicional que simplemente permite atornillarlas entre sí y extender su longitud hasta donde se desee. Realmente no hay un límite específico. Y dado que esto tiene certificación TV5, yo puedo también tener la certeza de que lo que yo monte allí no va a tener, digamos, riesgo de caerse, sino quizás con muchísimo tiempo, si está muy sobredimensionado, quizás haya algún punto de doblez, pero la seguridad de que nada de ello va a caerse es total. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí 3 barras conectadas, en este caso de la solución a piso, 3 barras conectadas la una con la otra, y si yo especifico esto correctamente, hago los cálculos que también son muy sencillos de realizar, ¿no? Para eso también los podemos ayudar. El soporte que yo tenga acá para esta solución va a durar por muchísimos años, ¿ok? Además de que se va a ver bien y va a ser muy fácil de montar, ya que, como les dije, son barras horizontales, columnas verticales y también las bandas de interfaz, o bueno, llamémoslo ganchos, por así decirlo, los cuales siguen el estándar BESA que tienen las pantallas y permiten colocar básicamente cualquier tamaño de pantalla en este tipo de barras. Y además hay algunas bandas de interfaz que tienen ajuste en 3 dimensiones. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener un soporte como este con una solución de 3x3 y ajustar la alineación entre las pantallas de manera muy fácil y realmente elegante. ¿Ok? Un sistema modular como este tiene, digamos, un tipo de diagrama de flujo o de lógica, el cual es sencillo. Primero elijo cuál es mi superficie, techo, suelo o pared. Luego elijo cuál es el peso máximo de la solución de las pantallas. Esto es sin tener en cuenta realmente el peso del soporte, sino cuánto pesan todas las pantallas. Entonces puedo tener 30 kilogramos, 80 kilogramos o más, por ejemplo en el caso del techo, y soportes de suelo, en este caso, como lo quiero a suelo. Lo puedo atornillar al piso, tiene que estar parado de manera libre, tiene que ser móvil, entonces debe tener ruedas, o debe ser un mueble completo que tenga un rack en la parte inferior. Luego, después de haber decidido eso, decido el tamaño de la columna como tal, qué tan alto debe ser, cuántas pantallas debo colocar. Y finalmente elijo la barra horizontal, la cual, como verán, es acoplable con todos los tipos de columnas. También en el caso, por ejemplo, de las de techo, qué tipo de interfaz necesito para montar la pantalla, dependiendo su patrón pesa y su tamaño. Y después de elegir entonces superficie, tipo de anclaje, tamaño de columna o de columnas, puedo combinar múltiples columnas. Elijo el tamaño de la barra horizontal o barras horizontales y si están acopladas o no, necesitan ser acopladas o no. Y luego la banda de interfaz, es decir, lo que yo conecto a la parte trasera de la pantalla y si necesitan ajustes finos en 3 dimensiones o simplemente se pueden colgar y dejarlas así, cuando no es un video wall, por ejemplo. Entonces miren que tengo una amplísima flexibilidad mediante un diagrama de flujo bastante sencillo de seguir. ¿Okay? Otro tipo de soluciones que han sido añadidas a las soluciones Connected, que está también en constante innovación, es justamente soluciones a piso que no requieran anclaje de ningún tipo. Esto puede ser muy interesante, por ejemplo, para eventos de renta, donde yo necesito montar múltiples pantallas y volverlas a desmontar, transportarlas, volverlas a montar. Como el aluminio es ligero, eso también es aluminio,
anodizado negro. Entonces, ventajas. Primero, el transporte es muy fácil porque como estos aluminio es más ligero de hacer, es acoplable, entonces yo puedo tener piezas como si fuese un Lego, acoplables entre sí para llegar a la altura que yo necesito. Puedo tener diferentes tipos de bases. Esta en este caso tiene soportes, perdón, digamos, pies fijos, entre comillas, pero también puedo tener ruedas para esta solución, por ejemplo, 2x2, o esta que es 5x3, que es una mucho más grande. Esto es fácilmente montable y desmontable y puedo transportarlo muy fácilmente. Además, como es aluminio anodizado negro, si hablamos de un sitio donde se requiera renta de equipos, esto va a estar constantemente en transporte, puede sufrir rayones. Si fuera aluminio no anodizado o algún otro tipo de acabado, con el tiempo las rayaduras se verían mucho y se vería que la pintura está pelada. En este caso, como es aluminio anodizado, aun si se raya, queda negro. Aun si sufre algún tipo de daño estético, el acabado como tal no cambia. Entonces, puedo mantener una sensación realmente de que el soporte está bien hecho con el tiempo, gracias al aluminio anodizado negro y a su certificación TV5, de que puede estar constantemente sometido a altos pesos y realmente no va a haber riesgo de que haya una caída del soporte como tal. ¿Ok? Hay una serie también que está dedicada para soportes, perdón, para pantallas de gran formato, para pantallas XXL de más de 100 kilogramos, entre otros, que permiten montar este tipo de pantallas a una pared y dejarlas ahí fijas. Pueden ser pantallas táctiles, por ejemplo, de otro tipo. Y si la especificación dice 100 kilogramos en este caso, y yo puedo llegar hasta 5 veces más de ese peso, yo estoy completamente seguro que si pongo una pantalla de 80 pulgadas, por ejemplo, en un ángulo de 15 grados, que es el que permite como máximo este soporte como tal, no voy a tener riesgo de que la pantalla se caiga. ¿Por qué? Un detalle también respecto a la certificación TV. Estos 100 kilogramos fueron probados en este ángulo, que es donde mayor torque y mayor fuerza se le aplica al soporte. Entonces, realmente tengo digamos, en el peor caso, entre comillas, o el caso de mayor riesgo, tengo la certificación de 100 kilogramos. Entonces, si yo lo pongo en ángulo menor, es mayor la resistencia del soporte como tal y la certificación TV5 me asegura aún más de que yo no voy a tener riesgo de que este soporte ceda con el tiempo. ¿Ok? Otro tipo de soluciones inteligentes es la que tenemos aquí a la derecha, la solución tipo push and pop out. ¿Qué significa? Significa que yo tengo, por ejemplo, tomemos el caso de este 3x3 de la izquierda. Puedo tener barras sencillas acopladas a una pared, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo necesito un soporte el cual tenga un sistema de resortes para facilitar el servicio que yo pueda darle? Entonces, por ejemplo, de todo este 3x3, por algún motivo el uso continuo de la pantalla hizo que la pantalla a la mitad sufriera un daño. Entonces, si yo fuese a reemplazarla de la mitad con este tipo de soporte, que es fijo en este caso, son barras sencillas de la serie Connected, yo tendría que poner las demás en una posición de servicio, la cual es fácilmente accesible con las bandas de interfaz de Vogels, y luego acceder a la de la mitad. Ahora, para facilitar la vida con este tipo de arreglos de pantallas, yo podría utilizar un sistema de push and pop out. ¿Qué significa? Que esta pantalla de la mitad, yo empujo en los biseles suavemente, aplico fuerza y luego la pantalla sale fácilmente, ya que este soporte, este módulo, tiene resortes que al ser activados, después de aplicar ligera fuerza, salen y ya la pantalla es fácilmente accesible. Detalles y valores agregados de este tipo de soportes. Primero, todos los tornillos de ajuste fino están disponibles desde la parte superior. Entonces yo puedo tener varias filas de pantallas ya instaladas y el soporte como tal yo no necesito entrarlo y sacarlo constantemente para
estar alineando una pantalla con la otra. Tengo algo llamado espaciadores dedicados, que está aquí en la parte inferior derecha de la diapositiva. ¿Qué significan los espaciadores dedicados? Yo, por ejemplo, tengo un cierto modelo de pantalla que voy a utilizar en este montaje. Y yo tengo, por ejemplo, en este caso 9, pero ¿qué pasa si tuviera más y necesito un sistema push and pop out? Yo lo que tengo es un espaciador, el cual es como una especie de regleta que Vogels provee en AutoCAD y se puede fabricar localmente, fácilmente, para que cuando yo ponga el primer módulo, lo instale, el primer módulo push and pop out, luego yo pueda poner esta regleta encima de la esquina, por ejemplo, en este caso la superior derecha del primer módulo de la esquina inferior izquierda, o sea, si yo miro este montaje de frente, y una vez puesta esa regleta, como está diseñada para el modelo específico de la pantalla que yo voy a montar, ya tengo la posibilidad de saber dónde voy a ubicar los otros 3 módulos de manera fácil, de manera rápida y sin tener que hacer mediciones demasiado exactas con el riesgo de irme a equivocar. No, simplemente coloco esta regleta y ya los demás módulos casi que se ponen de manera básicamente automática. Y lo puedo hacer y replicar para los demás módulos. Entonces, realmente una instalación sale muy rápida, muy sencilla y muy amigable para todo el mundo. ¿Ok? Ese es un valor agregado también que se tiene con las soluciones de tipo pop-out. En resumen, entonces, hablando un poco de los pop-out nuevamente, los pop-out ofrecen realmente una mayor facilidad de instalación y mantenimiento de ajuste entre pantallas, cuando yo hablo de la visión de un instalador. Todas las posiciones de ajuste son fáciles de alcanzar. Los espaciadores dedicados son un gran valor diferenciador que permiten hacer instalaciones en tiempo récord, es decir, lo que antes me demoraba 3 horas o más, puedo reducirlo entre un 20 y un 30% aproximadamente. Se ofrece también una alta estabilidad, ya que estos soportes son fuertes y robustos, gracias a la construcción que tiene Vogels en sus soluciones. Y el otro detalle es el sistema de cerrojo. Cuando yo aplico fuerza sobre el soporte, la pantalla sale de manera simétrica, es decir, toda la pantalla sale y no sale un lado primero y luego el otro. Si fuese así, de salir de manera asimétrica o que saliera un pedazo de la pantalla primero que el otro, se corre un gran riesgo de que la pantalla se dañe, ¿cierto? Eso puede ocurrir incluso con otros fabricantes. Vogel se asegura de que el sistema de cerrojo, si se le aplica más fuerza en un lado que en el otro, no vaya a salir sino hasta que la fuerza sea homogénea y la pantalla salga de manera completamente horizontal, sin riesgo de que se dañe. ¿Ok? Otro detalle muy importante con Vogel. Ahora, pasamos a otro tipo de soporte, otro tipo de solución, que es soluciones para tabletas o soportes tipo tablet para este tipo de dispositivos móviles. ¿Cuál es el tipo de pensamiento que se tiene en este caso? Todas las soluciones de tablet necesitan primero seguridad de que a esta tablet no sea, digamos, fácil de robar o de llevar. Tengan alimentación eléctrica para funcionar durante un amplísimo periodo de tiempo y que además sean fáciles de montar y se vean bien. Por ejemplo, este soporte de la derecha es un soporte que va a piso y permite tener una altura ergonómica porque, primero, es relativamente alto, entonces una persona promedio puede llegar a interactuar con la tablet fácilmente. Y además, el soporte como tal tiene un ángulo que se puede ajustar entre 0 y 90 grados para que sea ergonómico, fácil de ver y que se evite, por ejemplo, que otras luces que estén dentro del sitio en donde esta tablet está instalada impidan la visualización correcta del contenido que está en esta tablet. ¿Okay? Otro detalle importante, el sistema de cerrojo de este tipo de soluciones, que también son en aluminio, es completamente patentado, entonces yo tengo la seguridad de que es difícil, o al menos mucho más difícil, de que esta tablet sea, por ejemplo, robada.
Otro detalle importante, el sistema de atornillamiento de la tablet como tal por detrás a este soporte es desde adentro, es decir, las cabezas de los tornillos están detrás de la tablet. Entonces lo que yo veo por debajo es digamos ya el tornillo saliendo. Entonces no es posible desatornillarlo. Y además, la base como tal en este caso, es posible también atornillarla al piso. Entonces yo puedo dejar un stand fijo con una tablet asegurada de manera buena, con un acabado bastante elegante e incluso la posibilidad de hacer una personalización de la solución como tal. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, un sitio en donde el cliente es, por ejemplo, un hotel, un museo, un restaurante, concesionarios de automóviles, es muy importante, en donde ellos necesitan mantener una imagen corporativa muy constantemente, en todos sus productos debe aparecer su logo, no quieren que en una solución como esta de soporte de tablet aparezca el logo de otra empresa o realmente no esté de acuerdo a sus políticas de diseño. En este caso, la serie Tablock, que así es como se llama estos soportes, es posible personalizarlas, por ejemplo, de esta manera. Yo tengo la posibilidad de incluir un logo, un diseño personalizado o de diferentes colores, mediante una herramienta que se llama Color Your World, y esto viene de fábrica. Entonces hay diferentes tipos de acabados que yo puedo tener. Anodizado es uno, puedo también tener la posibilidad de hacer mapping sobre ella o incluso ponerle con una especie de pegatina que viene directamente desde la fábrica. Este tipo de soluciones están pensadas para proyectos en donde se requieren muchas unidades, justamente más de aproximadamente 20 unidades para que sea realmente atractivo. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando de una cadena de concesionarios o de una boutique o de una cadena de supermercados también, donde este tipo de tecnologías se apliquen, es bueno tener la posibilidad y también da valor agregado para el integrador de poder tener un soporte diseñado también a medida del logo y de la identidad corporativa del cliente final. ¿Okay? Dado que este es un mercado bastante sensible a este tipo de solicitudes. Otro tipo de soluciones que podemos tener y que quiero presentar hoy son las soluciones para proyectores. Los proyectores son todavía un mercado muy fuerte aquí en Latinoamérica. Entonces, hay diferentes tipos, como se los presenté inicialmente, que son los soportes fijos para proyector. Entonces, pueden ser bastante pegados al techo, o bien soportes telescópicos que permitan atornillarlo al techo y elegir la altura correcta para el proyector. También vienen con cajas adicionales que se pueden ajustar a estos soportes para que se vean, digamos, más seguros y sean como cajas antirrobo. También es posible ajustarlas como accesorio. O también una línea de elevadores, la cual es bastante competitiva a nivel de precio y de uso. Son elevadores que tienen carga máximas típicamente de 15, 30 kilogramos y tienen diferentes longitudes de caída o de movimiento y desplazamiento, 35 centímetros, 82, 172 e incluso una de 5 metros. Esta, en especial, esta última, está pensada para sitios en donde realmente ese proyector vaya como pegado a la losa, porque no está pensado para cielos falsos, ya dado el peso. Y un detalle importante, solamente está disponible para 220 voltios. Vale la pena hacer esa aclaración. Entonces, en países como Perú o Chile, realmente es algo que puede aplicarse. En otros países, por desgracia, no se tiene todavía una versión de 120 voltios. Pero de los demás, de estos tres de color blanco, sí se tienen versiones a 120 voltios. Entonces son aplicables para toda Latinoamérica. Tanto 220 como 120 están en ambos. ¿Okay? Este, por ejemplo, es uno de los sitios o de aplicaciones donde se podría tener, que es un auditorio con múltiples sillas. Y aquí está el proyector. Miren que no está sobre el cielo falso, sino que se ajusta por debajo del techo falso a posiblemente la losa directamente y puede subir y bajar de manera sencilla. ¿Okay? Es también
compatible con sistemas de automatización. Tiene también interfaces de contacto seco para poder, infrarrojo con control remoto para poder hacer la integración de toda una solución audiovisual completa. ¿Ok? Ahora, hemos hablado de múltiples soluciones, creo que han visto también algunos códigos de producto, y esto puede resultar también un poco confuso a la hora de decidirse con cuál producto ir o cómo solicitar una cotización o cómo empezar a hacer un diseño. Resulta que Vogels creó una herramienta en línea gratuita, la cual se llama Pro AV Mount Advisor o simplemente PAMA, P-A-M-A, que permite, mediante una serie de preguntas muy sencillas, generar una solicitud o una lista de materiales que yo puedo tener. Entonces, ¿qué hace el PAMA? Primero pregunta qué tipo de equipo audiovisual voy a montar, si es una pantalla, si es otro tipo de, si es un proyector, si es una tablet. Luego pregunta el modelo específico y de ahí pregunta, ok, ¿la quiere en techo, en suelo, en piso, motorizado o no? Con cuánta distancia, qué tipo de suelo, por ejemplo, o qué tipo de techo, y en qué tipo de arreglo, si es una sola pantalla, si son múltiples, si es un video wall, y ya después al final genera una lista en PDF, la cual es posible enviar, por ejemplo, al distribuidor local o a nosotros como el apoyo de la fábrica para Latinoamérica, y ya genera una cotización y una validación de que el diseño es correcto. Incluso si es un proyecto muy especial, él solicitará que llene sus datos y pida una cotización y una descripción del proyecto y la necesidad que se tiene. Eso llega a Vogels en Holanda, que es donde están ubicadas las oficinas centrales, y luego se distribuye hacia los canales correctos dependiendo de dónde provenga. Por ejemplo, si es Colombia, se tiene un distribuidor local, o si es otro país donde no se tiene una distribución local, en Latinoamérica llegaría a nosotros, a Footprint Latinoamérica, y nosotros ya nos encargaríamos de ponernos en contacto y ayudarles a definir correctamente la necesidad del proyecto como tal. ¿Okay? Entonces, en en un futuro correo que enviaremos después de este webinar, les estaremos compartiendo el enlace para que accedan al Pro AV Mount Advisor y lo prueben. Están completamente en la libertad de hacerlo. Y también otra serie de videos que permitirá entender un poco más Vogels como tal. ¿Ok? Hay algunos proyectos que quisiéramos mostrarles para que digamos, tengan también un poco más claro dónde está Vogels, cómo se ha instalado en el mundo y cómo se ve realmente un sistema, qué puedes también hacer con los sistemas de Vogels Profession. Empezamos, por ejemplo, con esta, que es una exhibición en Italia, Milán, donde se tiene el sistema modular Connected en este caso, y son así de sencillos, barras horizontales que yo puedo ir acoplando y adaptando a diferentes soluciones. Por ejemplo, aquí en la parte superior tengo un video wall de 3x3 y acá una línea mucho más larga, en este caso, si no estoy mal, son 5 pantallas por cada línea y son 2 barras largas, incluso acopladas en cierto punto. Entonces miren que tengo una amplia flexibilidad con el sistema Connected. Puedo también tener un proyecto tan grande como en esta diapositiva. Este de la izquierda es un video wall de 100 pantallas, ya que es un 10x10 en una sala de crisis de monitoreo para control de incendios. En este caso es en Australia, y fue utilizada la serie Connected justamente porque se requería una altura muy grande y una gran cantidad de pantallas. Entonces este video wall fue fácilmente pensado con la serie Connected para poder lograr los requerimientos del cliente. Este de la derecha, por ejemplo, también es solución Connected. Este es un 8x2. Entonces tengo un centro de control y monitoreo en donde yo tengo este arreglo de pantallas y en este caso la solución va a piso, atornillada directamente al piso. Entonces yo puedo tener este tipo de solución y flexibilidad. Miren que puedo pasar de un 10x10 a un 8x2 sin ningún problema.
Otro detalle y otro proyecto muy interesante es este, que es un video wall temporal 4x2 con pantallas de 55 pulgadas. ¿Qué significa temporal? Si miran la base, este caso es una base ancha con 2 columnas. ¿Por qué este tipo de base ancha? Como verán, esto parece como una sala en donde no se ha terminado de construir todo completamente, y es precisamente esa la característica de este proyecto. El sitio donde se instaló este video wall era temporal, mientras se pasaba en un sitio definitivo, y como no era posible atornillar el video wall al piso, porque es un piso de madera, necesitaban que el video wall quedara parado de manera libre, lo cual se hace muy fácilmente con este tipo de bases, las cuales hacen parte del sistema Connected. ¿Okay? Y después, si el video wall se traslada a otro sitio y es necesario atornillarlo al piso, es cuestión de cambiar la base y ya está. El resto de cosas, las bandas de interfaz, las barras que están detrás de esa pantalla, quedan igual. ¿Okay? Este es un proyecto muy interesante, el cual es una sala de crisis, en este caso, pero en Finlandia es una planta nuclear de energía. En este caso son 64 pantallas puestas de manera vertical alrededor de esta sala de monitoreo. Entonces yo tengo, miren, todas estas pantallas en este diseño arquitectónico, y también el sistema modular connected, tan sencillo como poner columnas a una cierta distancia y acoplar barras hasta yo llegar a la longitud deseada. Entonces esa también es la flexibilidad que me permite el sistema connected, y además la facilidad. Todas estas pantallas, solamente el montaje de las pantallas sin incluir el cableado, tardó 1 día y medio, y son 64 unidades de 65 pulgadas, porque era tan sencillo como medir, atornillar, medir, atornillar, medir, atornillar, y luego montar, anclar, 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 y ya está. Entonces, la flexibilidad y la facilidad de instalación es notoria. ¿Okay? Otro sistema, en este caso, ya hablando de la serie Pop-Out, es este enorme video wall instalado en un museo, en este caso en Ámsterdam, el Museo Microbia, un 14x4 con sistema modular tipo pop-out. Entonces, como verán, fue una estructura que el mismo museo fabricó, a la cual se les ajustó estos montajes tipo pop-out. ¿Por qué pop-out? Porque hacer el cambio o el mantenimiento de una de estas pantallas es mucho más sencillo si yo tengo un sistema de resortes en donde yo simplemente aplique un poco de fuerza y ya salga la pantalla como tal. En cambio, con un sistema como el Connected que presenté anteriormente, que son barras y columnas, quizá no sea tan sencillo. Entonces, realmente el pop-out ayuda. Este es un caso muy extremo, pero digamos que tiene entonces la facilidad de darme estas prestaciones de mantenimiento y servicio postventa, e incluso de instalación. ¿Okay? Otro tipo de video walls que yo puedo tener, en este caso creativos, puedo tener contenido de diferentes partes y que incluso puede ser rotado en diferentes ángulos. Las pantallas se pueden inclinar de manera fácil utilizando las soluciones de Vogels Professional. Puedo tener otro tipo de videos creativos. Este es el caso del stand de Vogels en ISE, que es la feria tecnológica más grande del mundo, en donde Vogels participa cada año. Y se tienen diferentes orientaciones de pantalla. Este que es un aeropuerto, en este caso el aeropuerto de Las Vegas, un video wall bastante grande, 10x10, con pantallas de Samsung en este caso. Otra detalle importante, puede utilizarse cualquier tipo de pantalla, ¿cierto? Con la serie Vogels, ya que si tiene patrón pesa y el peso es, digamos, dentro de los límites que puede sostener Vogels, es completamente realizable. Entonces miren que este también es un grandísimo video wall, 10x10 en este caso, y se hizo todo con la serie Pop-Out. ¿Okay? Entonces se pasó de este primer punto con 3 pantallas a las otras 97 pantallas de manera muy sencilla. ¿Okay? Otro detalle que habla también muy bien de la calidad de Vogels es este. Este, por ejemplo, es una bodega donde se tiene un techo altísimo, en este caso son 6 metros. Pues se utilizaron 2 columnas de 3 metros acopladas la una con la otra. Esto es una sola columna.
para llegar hasta una altura considerable en donde las pantallas pudieran ser fácilmente visibles, incluso están inclinadas, para que la gente pueda tener visual correcta del contenido que se presenta acá. Y la altura realmente no fue un problema para pocos. En este caso, se tiene una columna de máximo 6 metros y sostenía únicamente el techo, que está a una altura muy considerable, entonces es posible, digamos, tener una columna de este tipo de manera también sencilla, simplemente mediante el acople de varios productos. Y como tengo la certificación TV5, la seguridad que tengo con estas pantallas es muy alta. ¿Okay? En Latinoamérica hay otros ejemplos bastante particulares y exitosos, como son la Viña Concha y Toro en Santiago de Chile, CMI en Bogotá, Colombia, que es un canal de noticias, las oficinas de Allianz en Bogotá, las fuerzas militares, un centro de comando de la policía en el Ecuador, entre otras muchas. Entonces, ya hay una presencia de Focus Professional en este territorio, pero la expansión, digamos que está aún en proceso para llegar a otros rincones. ¿Okay? Hay una pequeña sorpresa que no incluye en la agenda adrede, ya que hay un pequeño concurso que Vogos está dando para Latinoamérica justamente, en donde se tienen dos premios. Uno, el primer premio es un reloj de marca Superdrive, de color naranja Vogos, es un reloj bastante bueno, es tipo deportivo además, y viene con el color naranja Vogos, por así decirlo. Y el segundo es un demo set de la serie Connected. Entonces, este es un concurso que lanzó Vogos y que se nos autorizó incluso el día de ayer, especialmente para esta región, para los integradores que cumplan con las siguientes condiciones. Y es tan sencillo como el primer puesto, que serían para los relojes, son los primeros dos integradores a nivel latinoamericano que puedan poner incluso una orden de $2.500, y el segundo puesto es para los dos integradores más rápidos en poner una orden equivalente a $1.000 de cualquier producto de la serie de Vogos. No, no tienen que ser connected ni proyectores, sino que la suma total sea equivalente a este monto. Entonces, es algo que puede ser atractivo para todos y que esperamos participen activamente. Y si se preguntan, bueno, ¿realmente dónde lo adquiero o dónde pongo la orden? Nosotros, como Footprint Latinoamérica, les podemos ayudar a definir dónde o cómo adquirir el producto, si se tiene un distribuidor local o bien cuál sería el proceso. Nosotros contamos con la información que ustedes requieren, y si también necesitan alguna información respecto a diseño de proyectos, soporte técnico o diseño de preventas, pueden contar tanto conmigo, José Castañeda Zúñiga, como el señor Simón Talún, que es la persona encargada de marketing y ventas para Focus Professional a nivel latinoamericano. Ambos representamos a la marca aquí en este territorio, y que estamos ubicados en Medellín, Colombia, hermosa ciudad, para que tengan en cuenta que tenemos presencia en el territorio local y que están, eh, digamos, pueden tener toda la certeza de que les apoyaremos en todo lo que requieran. Por ahora, eso es todo lo que quería presentarles, incluso creo que me pasó un poco del tiempo. Agradecemos a todas las preguntas perdón, a todas las personas que atendieron, y en este momento podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas, si tienen alguna. Gracias José, muchas gracias por el excelente webinar. Las personas, por favor, que tengan preguntas, las personas que están preguntando sobre oficina en Ecuador, sobre otras preguntas ya de comerciales, nosotros vamos a pasarle la lista tanto a José como a Simon Talón de Footprint Latinoamérica para que ellos los contacten directamente y les respondan temas comerciales. Aprovechen a José, es un especialista. Si tienen alguna pregunta técnica o alguna cuestión de instalación, por favor háganla. Tenemos 15 minutos para preguntas. Esta presentación tal cual, toda estar grabada en YouTube y la vamos a enviar a todas las personas que se registraron y a las personas que están presentes conectadas en este momento.
entonces no se preocupen que todos la van a recibir para que puedan repasar conceptos y bueno, ya si tienen otras preguntas más puntuales también van a tener las direcciones de correo electrónico de José y de Simon para que puedan hablar con ellos directamente, pero en este momento si pueden hacer unas preguntas, la gente que está preguntando sobre distribución en Ecuador, en Ciudad de México, como les dije, se responderá directamente. Por ahora no tenemos preguntas técnicas, pero aquí tengo una del señor Antonio Shin. Dice, ¿qué solución puedo usar para pantallas de diferentes grosor en un video wall? De diferente grosor, Connected. Realmente puedo utilizar o los soportes tipo pop-out o los soportes Connected. Realmente no habría ningún problema, solamente es cuestión de mirar los modelos, el tamaño, el peso y hacer los cálculos. No habría ningún inconveniente. Si quiere podemos darle toda la asesoría requerida. En pantalla en este momento están nuestros datos de contacto y es cuestión de saber simplemente los modelos y el tema de peso, patrón, pesa y tamaño, y ya de ahí en adelante nos podemos sugerir fácilmente que con la serie Connected o la serie de pop-outs se tenga ese tipo de montaje, no hay ningún problema. Perfecto, gracias José. Sí, como te dije, también a ti y a Simon les vamos a pasar la lista de todas las personas conectadas y ahí vas a poder ver la dirección de contacto del señor Antonio Shi para que puedas puntualmente responder a sus preguntas y otros requerimientos que él tenga. Tengo una pregunta del señor Octavio Quintero Guevara. ¿Hay algún tipo de soporte para línea hogar? Sí, pero hay que hacer una salvedad. Vogels tiene dos divisiones, la de consumo masivo y la profesional. Nosotros representamos la profesional, la cual es para instalaciones, digamos, de proyectos específicos o de diseño para mercado profesional en los verticales que ya montamos. Para aplicaciones residenciales, Vogels sí tiene productos para eso, pero nosotros no los representamos. Habría que mirar cuál es el requerimiento y ver si podríamos ofrecer algo o no, pero esa es mi respuesta, al menos de que sepan que hay dos divisiones y que nosotros estamos enfocados en la escena profesional. Habría que, igual no lo descartamos, puede ser algo que se podría considerar, pero necesitaríamos evaluarlo en detalle. Gracias, José. El señor Marlon Villacrés nos pregunta, tengo un requerimiento, un cliente tiene un requerimiento de un LED de 55 pulgadas y decide esconderlo en un closet sujeto a la pared. ¿Qué me puedes recomendar para esto? LED, una aplicación muy interesante. Un detalle acerca del LED. El LED hoy, en día 23 de marzo de 2018, no tiene un estándar a nivel de montaje. Sin embargo, y me alegra que haga esa pregunta para aprovechar y mostrarse a las personas que aún quedan, Vogels es el primer fabricante a nivel mundial en trabajar con fabricantes de LED de manera directa para tratar de empezar a estandarizarlo. Entonces, ya existen algunas soluciones para montajes de LED. Incluso Vogels es el primer fabricante en utilizar productos estándar para montajes en LED. Entonces, tendríamos que mirar cuál es la marca de LED, porque ya existen algunas soluciones que Vogels ha hecho, pero para marcas específicas, porque los fabricantes de LED tienen sus propias soluciones e incluso no hay diferenciación entre un modelo a otro dentro del mismo fabricante. Hay, por ejemplo, modelos como el Barco Unice, Layard y de Philips, que tienen ya sus soportes dedicados. Entonces tenemos que mirar la parte de cómo es el LED y qué marca es y si podríamos hacer algo o no. Pero tenemos que mirar el modelo en específico porque si es delicado el tema de los LED, no es tan sencillo. Ok, gracias. El señor Isael Villasís pregunta, ¿qué soluciones sugieren para estadios de fútbol? Para estadios de fútbol, depende qué necesites. Si es, por ejemplo, múltiples pantallas montadas en la parte superior de la
no sé, del estadio, si son pantallas para visualizar dentro del estadio, por ejemplo, señalización de emergencia o que transmitan el partido. Eh, Podríamos mirar, por ejemplo, solución connected a techo, cosas así. Si es pantallas demasiado grandes, por ejemplo, la pantalla típicamente que está gigante en el estadio, por ejemplo, en el estadio de Medellín o algo así, que es una pantalla de LED dedicada, habría que mirar. Por ahora, tenemos que mirar qué tipo de pantalla, dónde se va a montar, si es en exteriores o en interiores, y si es LED o si es LCD o si es otro tipo de tecnología. Normalmente creo que para ese tipo de sitios las soluciones de techo podrían funcionar bien, pero es mejor evaluarla fácilmente. La serie Connected, digamos que sería la mejor opción en este caso, podríamos pensar. Pero si nos pueden enviar un correo con el requerimiento específico y cuál es la duda que tuvo el cliente y cuál es la aplicación, podemos hacer una recomendación mucho más específica. Pero por ahora digamos que es posible. Siempre está Ok, sujeto a evaluación. gracias. José, sí, tú vas a recibir la lista con los datos de contacto del señor Isael Villasís y ahí vas a poder entonces escribirle, llamarlo y hacerle seguimiento. El Excelente. señor Fabio Almeida pregunta, ¿tienen soportes para montajes circulares de proyectores 360? Don Fabio, buenas tardes. Buenos días, perdón. No sé si entiendo bien la pregunta. Soportes 360, o sea, que baje y gire, además, o sea, que no solamente baje, sino que también baje y rote, o cómo es la Sí, aplicación. sí, es la pregunta que tengo, pero bueno, igual podrás hacerle seguimiento después, José, al señor Fabio Almeida, contactarlo directamente y ya poder resolver su pregunta puntualmente. El señor Raúl pregunta que si en la página web tienen más detalles de todos los equipos que presentaste. Me imagino que sí, pero te dejo responder a ti. Sí, señor. La página web de Vogels, que está también en constante construcción, tiene tiene portales dedicados para cada país. Entonces hay para México, para Colombia, para Perú, para Ecuador, para Chile, para Argentina, todo. En español hay muchísima información. Si encuentran algo que, por ejemplo, esté todavía en inglés o que esté incompleto, por favor también nos avisan para nosotros reportarlos a Vogels directamente y nosotros complementarle la información que usted necesite. Pero sí, pueden acceder a la página web de Vogels. Asegúrense que es Vogels Professional. En la parte superior del navegador hay un pequeño botón que dice Consumer o Professional, que esté al lado Professional. ¿Ok? Igual nosotros también les enviaremos el enlace en el correo que les enviamos después de este webinar para que puedan acceder al portal. ¿Ok? Ok, bueno, listo. Tengo la pregunta del señor Marlon Villacrés. ¿Me ayudas con las referencias de tu catálogo para tener una idea de qué ofrecer? Sé que LED es de una marca, no te la puedo decir, pues es una marca, y si ha habido en su página que hay que colocar marca y modelo. No sé, es un poquito ambigua la pregunta, pero es lo que te puedo leer aquí, José. Em, O de no pronto sabe. puedas ya responderle tú Sí, directamente al señor Marlon Villacrés llamándolo sí. o escribiéndole. Sí, creo que es más fácil porque hay que mirar, porque no le puedo decir primero qué referencia es, sino hasta saber el tamaño y hasta realmente tener la referencia como tal, peso y todo eso. Entonces, eso lo podemos mirar después en detalle, señor Marlon, ningún problema. Ok, perfecto. El señor Fabio Almeida complementa su pregunta de los 360. Dice, ¿tiene soportes para montajes circulares de proyectores 360 estáticos? No sé si sigue siendo Eh, clara la pregunta. Siéndole muy sincero, sigo sin entenderla del todo, por lo que es mejor si él después si yo después me pongo en contacto con él, porque creo que hemos tenido contacto antes y mirar el soporte o bueno, el modelo específico del proyector, porque yo la verdad no estoy familiarizado con un proyector de 360 grados o el soporte que el señor Fabio me pregunta. Entonces, creo que esa respuesta va a tener que ser tratada de manera particular por ahora. Ok, ¿Sí? Después me pondré en contacto con él.
Listo, José. Bueno, no tenemos más preguntas. Ya prácticamente son las 11:27. Estamos casi hora y media conectados ya en este webinar. Ajá. Entonces, bueno, muchas gracias, José. Excelente presentación. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Vamos a seguir haciendo webinars de la revista ADI Latinoamérica. Muy posiblemente José nos acompañe en otros y otras empresas, otros presentadores. Generalmente es muy buen nivel el de los webinars de la revista. Siempre les pedimos que a las empresas que hagan una presentación de tecnología y educación la primera media hora, genérico, y ya después pasen a hablar puntualmente de la parte comercial. Felicitaciones, José, nuevamente por este webinar excelente como el que hiciste de DataPad hace más de un mes. Bueno, a todos muy amables, muchas gracias por presentarlos. Vamos a enviarles un correo nuevamente con la grabación del webinar para que lo puedan repasar. Buena tarde y buen fin de semana a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. A todos muchas gracias por la atención. Esperamos sus correos. Que tengan feliz día.